La verdad prohibida que nadie quiso mostrar sobre los soldados de Hitler te va a impactar. Durante décadas, millones creyeron conocer la verdad sobre los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero casi todo lo que viste en películas, documentales y relatos populares está incompleto, distorsionado o incluso manipulado. ¿Y si te dijera que detrás de la imagen de poder, disciplina y fanatismo existía una realidad mucho más cruda, humana y contradictoria? Hoy vas a descubrir lo que nadie te contó y cambiará por completo tu forma de ver la historia. Desde el inicio de la guerra, la propaganda transformó a los soldados alemanes en figuras casi invencibles, creando una imagen que atravesó generaciones. Pero la verdad es mucho más compleja. Muchos de ellos no eran fanáticos ni héroes imbatibles, sino jóvenes comunes obligados a luchar en un conflicto que no comprendían completamente. Lo que vas a ver aquí revela una cara oculta que rara vez aparece en los libros o en el cine. Uno de los mayores mitos es que todos compartían la misma ideología extrema, pero la realidad demuestra lo contrario. Miles de soldados fueron reclutados sin elección, enfrentando miedo, dudas y contradicciones internas. Mientras el mundo los veía como una fuerza uniforme y decidida, dentro de las filas existían historias de incertidumbre, resistencia silenciosa y decisiones que podían significar la vida o la muerte. Bienvenido a Batallas 3945. Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta que pocos se atreven a responder. Si hubieras nacido en esa época, en ese contexto y bajo esa presión, ¿habrías actuado diferente? Esta historia no es solo sobre guerra, es sobre decisiones humanas en medio del caos, donde la línea entre el deber, el miedo y la moral se vuelve cada vez más difusa. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué opinas hasta ahora. Tu apoyo es clave para seguir trayendo historias impactantes como esta. Ahora prepárate, porque lo que viene rompe completamente con la imagen tradicional que conoces y revela detalles que cambiarán tu percepción de estos soldados para siempre. A medida que avanzaba la guerra, la imagen de un ejército perfectamente equipado comenzaba a desmoronarse. Muchos soldados alemanes luchaban con recursos limitados, uniformes desgastados y armas que no siempre estaban a la altura del enemigo. Mientras la propaganda mostraba poder y superioridad, en el frente la realidad era diferente. Frío extremo, hambre constante y una lucha diaria por sobrevivir en condiciones que pocos podrían soportar sin quebrarse. En el frente oriental, las condiciones alcanzaron niveles casi inimaginables. Temperaturas bajo cero, falta de suministros y largas jornadas sin descanso pusieron a prueba la resistencia física y mental de miles de soldados. Algunos comenzaron a cuestionar todo lo que creían, mientras otros simplemente intentaban mantenerse con vida un día más. La guerra dejó de ser una cuestión de ideología y se convirtió en una lucha desesperada contra el entorno y el destino. Otro mito muy difundido es la supuesta disciplina perfecta dentro del ejército alemán. Aunque existía una estructura rígida, la presión constante del combate generó episodios de desobediencia, agotamiento extremo y hasta intentos de fuga. No todos soportaban el peso psicológico de la guerra. La imagen de soldados fríos e inquebrantables ignora que muchos enfrentaban miedo, dudas y un desgaste emocional profundo que los llevaba al límite. También se ha exagerado la idea de que estaban siempre bien alimentados y abastecidos. En realidad, miles de soldados pasaron hambre durante largos periodos, especialmente en campañas prolongadas. La escasez de alimentos, medicinas y abrigo convirtió cada día en una prueba de resistencia. Algunos sobrevivían gracias a improvisaciones, mientras otros sucumbían no solo ante el enemigo, sino ante las duras condiciones que los rodeaban constantemente. A medida que la guerra se prolongaba, las derrotas comenzaron a acumularse y la idea de invencibilidad desapareció por completo. En distintos frentes, las fuerzas alemanas fueron superadas por enemigos cada vez más preparados y numerosos. Lo que antes parecía una máquina imparable empezó a mostrar señales claras de desgaste, dejando a muchos soldados atrapados en una realidad donde la victoria ya no era una certeza, sino una esperanza cada vez más distante.
En medio de ese escenario, surgieron historias que rara vez se cuentan, soldados que dudaban, que temían y que incluso cuestionaban las órdenes recibidas. Algunos intentaron resistirse de formas silenciosas, mientras otros simplemente seguían adelante por miedo a las consecuencias. Estas experiencias revelan una dimensión humana que contrasta con la imagen rígida y uniforme que durante años se difundió sobre ellos en todo el mundo. Otro punto clave que suele ignorarse es la enorme diferencia entre las unidades de élite y el resto del ejército. Mientras algunas divisiones recibían mejor equipamiento y entrenamiento, la mayoría de los soldados enfrentaba la guerra con recursos básicos y preparación limitada. Esta desigualdad generaba frustración y aumentaba el riesgo en combate, dejando claro que la supuesta superioridad no era una realidad uniforme dentro de las filas alemanas. Además, la narrativa que presenta a todos los soldados como responsables directos de los crímenes de guerra simplifica una realidad mucho más compleja. Si bien existieron unidades involucradas en atrocidades, muchos combatientes eran piezas dentro de un sistema que los superaba. Entender esta diferencia no significa justificar, sino analizar con mayor profundidad cómo funcionaba realmente esa maquinaria en medio del conflicto. Con el paso del tiempo, muchos de estos soldados comenzaron a enfrentar no solo al enemigo, sino también a sus propias decisiones. El conflicto dejó marcas profundas, tanto físicas como mentales, que los acompañaron mucho después del final de la guerra. Lo que para algunos fue una misión, para otros se convirtió en una carga difícil de olvidar, mostrando que las consecuencias iban mucho más allá del campo de batalla. Al final, la imagen construida durante años empieza a desmoronarse cuando se observan los detalles reales. No eran figuras invencibles ni completamente uniformes, sino seres humanos enfrentando circunstancias extremas. Comprender esta perspectiva permite ver la historia con mayor claridad, alejándose de mitos simplificados y acercándose a una realidad mucho más compleja y difícil de asimilar. Al analizar estos hechos, queda claro que la historia que muchos conocen está incompleta. Las narrativas simplificadas crean una visión distorsionada que impide comprender lo que realmente ocurrió. Detrás de cada uniforme había historias individuales, decisiones difíciles y realidades que no encajan en una sola versión. Este contraste es lo que hace que el tema siga generando debate hasta hoy. La guerra no solo redefine territorios, también transforma a las personas de maneras irreversibles. Muchos soldados regresaron marcados por experiencias que jamás pudieron dejar atrás, mientras otros nunca volvieron para contar su versión. Recordar estos hechos desde una mirada más amplia permite entender que la historia no es blanco o negro, sino una mezcla compleja de decisiones, consecuencias y humanidad. A medida que estas historias salen a la luz, surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto de lo que creemos saber está realmente basado en hechos? Durante décadas, relatos incompletos moldearon la percepción colectiva, reforzando ideas que hoy necesitan ser revisadas. Cuestionar estos conceptos no cambia el pasado, pero sí permite entenderlo con mayor profundidad y sin las distorsiones que el tiempo ha construido. Comprender esta realidad no significa borrar responsabilidades ni suavizar lo ocurrido, sino analizarlo desde una perspectiva más completa. Solo así es posible distinguir entre mito y realidad, evitando caer en explicaciones simples para eventos extremadamente complejos. La historia exige ser observada con atención, porque cada detalle revela aspectos que cambian por completo la forma en que interpretamos el pasado. Al final, lo que queda no es la imagen construida por la propaganda, sino las experiencias reales de quienes vivieron la guerra desde dentro. Historias de miedo, resistencia y supervivencia que raramente fueron contadas con total honestidad. Estas vivencias muestran que la realidad siempre es más compleja que cualquier narrativa simplificada y que entenderla requiere mirar más allá de lo evidente. Quizás lo más impactante de todo es darse cuenta de que muchas de estas historias permanecieron ocultas durante años, no por falta de importancia, sino porque no encajaban en la versión dominante. Hoy, al revelarlas, se abre una nueva forma de comprender el pasado, una que no busca justificar, sino mostrar la complejidad humana en uno de los periodos más intensos de la historia.
Al mirar hacia atrás con esta nueva perspectiva, es imposible no replantearse todo lo aprendido. La historia deja de ser una narrativa rígida y se convierte en un conjunto de experiencias humanas llenas de matices. Entender estos detalles no cambia lo ocurrido, pero sí transforma la forma en que lo interpretamos, alejándonos de los mitos y acercándonos a una visión más realista. Este tipo de análisis permite ver más allá de las etiquetas simples, ni héroes perfectos ni villanos absolutos, sino personas enfrentando circunstancias extremas que definieron sus decisiones. Comprender esto no significa olvidar, sino aprender, porque solo al observar la historia con profundidad es posible evitar repetir los mismos errores en el futuro. La historia, cuando se observa sin filtros, revela una verdad mucho más compleja de lo que normalmente se muestra. Cada relato, cada experiencia y cada decisión forman parte de un panorama que no puede reducirse a una sola versión. Cuestionar lo establecido no es negar el pasado, sino intentar comprenderlo con mayor claridad y profundidad. Si este contenido te hizo ver la historia desde otra perspectiva, este es el momento de apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu participación ayuda a que más personas descubran estas historias y permite seguir creando contenido como este. A lo largo de este recorrido, descubriste que muchas de las ideas más difundidas no reflejan completamente la realidad. Detrás de cada uniforme había historias únicas, decisiones difíciles y contextos que influyeron en cada acción. Entender esto no cambia el pasado, pero sí permite verlo con mayor claridad y sin las simplificaciones que durante años dominaron la narrativa. Este tipo de contenido busca precisamente eso, abrir nuevas perspectivas y generar reflexión, porque cuando se cuestionan los relatos tradicionales, surgen nuevas preguntas que invitan a investigar más allá de lo evidente, y es en esa búsqueda donde realmente comenzamos a comprender la complejidad de la historia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la historia no es tan simple como parece. Cada detalle importa, cada contexto cambia el significado y cada decisión tiene consecuencias. Por eso, seguir explorando estos temas es clave para construir una visión más completa y evitar caer en interpretaciones superficiales. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la historia ha sido mal interpretada en este tema? ¿O piensas que aún hay más aspectos ocultos que deberían salir a la luz? Deja tu comentario y participa en esta conversación. Tu punto de vista es fundamental para enriquecer este tipo de contenido. No olvides suscribirte al canal, activar la campana, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Así ayudas a que más personas descubran estas historias y formen su propia opinión. Gracias por llegar hasta el final y ser parte de esta comunidad que busca entender la historia más allá de los mitos. Pero antes de que te vayas, hay algo que casi nadie menciona. Existen documentos, testimonios y relatos que todavía no han sido completamente analizados o difundidos. Historias que permanecieron ocultas durante décadas y que podrían cambiar aún más lo que creemos saber. Lo más inquietante es que muchos de estos detalles no encajan con la versión más conocida, lo que abre nuevas dudas sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Algunos historiadores han comenzado a cuestionar ciertos relatos oficiales, señalando inconsistencias y puntos poco explorados. No se trata de reescribir la historia, sino de profundizar en ella, porque cada nueva pieza que aparece revela conexiones inesperadas, decisiones ocultas y verdades que durante mucho tiempo permanecieron fuera del alcance del público. Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante, porque lo que acabas de descubrir es solo una parte de una historia mucho más amplia. Hay detalles que siguen saliendo a la luz, archivos que todavía generan debate y preguntas que aún no tienen respuesta. Lo que viene después podría cambiar nuevamente todo lo que creías entender, y apenas estamos comenzando.